El tema de estudio es la ley de seno y coseno. Una pregunta que nos hacemos es cómo resolver triángulos que no son rectángulos. El triángulo que no posee un ángulo recto se llama triángulo oblicuo. Para resolver este tipo de triángulos vamos a utilizar la ley o teorema de seno. Nos dice que en todo triángulo la razón entre el seno de un ángulo y su lado opuesto es igual para todos los ángulos y lados del triángulo. Esta expresión que estamos viendo acá corresponde a la ley de seno. Entonces, seno del ángulo A sobre el lado A es igual a seno del ángulo B sobre el lado B, igual a seno del ángulo C sobre el lado C. La ley de seno también se suele expresar así. A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. También para resolver triángulos oblicuángulos se utiliza la ley o teorema de coseno. Nos dice que en todo triángulo el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de estos lados por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados. Es decir, que el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, b cuadrado más c cuadrado, menos el doble del producto de estos dos lados, menos 2bc, por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados, el lado B y el lado C. Entonces el ángulo comprendido entre estos dos lados es A, por el coseno de A. De igual manera, con respecto al lado B, así nos quedaría la ley de coseno. Y con respecto al lado C, nos quedaría de esta manera. Observe que para cada lado del triángulo hay una expresión diferente. ¿Cuándo vamos a usar la ley de seno? Entonces, cuando conocemos dos ángulos y un lado. Observen acá el triángulo que tenemos. Conocemos el ángulo A, conocemos el ángulo B y conocemos la longitud de este lado, del segmento BC. También vamos a usar la ley de seno cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de estos dos lados. Entonces conocemos este lado y conocemos el ángulo opuesto a este lado. La ley de coseno, ¿cuándo la podemos usar? Entonces, cuando conocemos los tres lados del triángulo, como se observa acá en este triángulo, o cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Observen acá, conocemos este lado y conocemos el ángulo comprendido entre los dos lados. La ley de coseno la utilizamos para determinar la longitud de los lados del triángulo. Pero, ¿qué hacer cuando conocemos los tres lados del triángulo? Entonces, en este caso, tenemos que hallar la medida de los tres ángulos del triángulo. Si nosotros miramos acá la expresión número 1, esta expresión nos sirve para determinar la longitud del lado A del triángulo. Si nosotros despejamos coseno de A, vamos a poder hallar la medida del ángulo A. Entonces, al despejar coseno de A, la expresión que nos queda es b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado sobre 2bc. Esta expresión es la que nos va a permitir hallar la medida del ángulo A utilizando las razones trigonométricas inversas. En este caso, coseno a la menos 1. Si queremos hallar el ángulo B, pues utilizamos esta expresión. O si queremos hallar el ángulo C, utilizamos esta expresión.